Amén. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos, simpatizantes y todo aquel que se sintoniza de este momento en la programación El Poder de la Palabra de Dios. Es un gusto estar aquí compartiendo, mis hermanos, con cada uno de ustedes la poderosa Palabra de Dios que nos trae en este día, viernes 10 de enero del 2020. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. Bien, estamos en un nuevo tiempo, mis queridos hermanos, y queremos compartirlo con cada uno de ustedes. Y vamos a entrar en oración. Yo te pido, mi querido hermano, amigo, donde te encuentres, donde te haya cogido esta bella programación, que me ayudes en oración también, pues es necesario que oremos unos por otros, como dice la poderosa palabra de Dios. Padre, venimos delante de ti en esta bella tarde, viernes 10 de enero, en este tiempo de bendición 2020, para que tu palabra, Señor, sea predicada y enseñada a través de esta programación, como es el poder de la palabra de Dios. Para que tú, Señor Jesucristo, mi único y eterno soberano Salvador, seas exaltado, seas exalzado, Señor, mi Dios, por las maravillas que tú nos das día a día, por lo que nos diste el año anterior y por las nuevas bendiciones y las victorias que tenemos en este nuevo año de 2020. Gracias, Señor, por esta programación. Gracias por aquellos hermanos que se están sintonizando desde este momento. Bendícelos, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender y comprender de tu divina palabra, Padre Santo, y poder edificar nuestras vidas, nuestros corazones y los que nos rodean también, Señor. A nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, a los hermanos de la fe y a aquel persona que necesite, Señor, escuchar tu divina palabra. Gracias, nos quedamos en tus manos de amor, en tus manos de protección, Señor, en tus manos divinas. Para tu gloria lo hacemos, Padre Santo. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, amada iglesia, quiero empezar enviando saludos en este nuevo año que estamos inaugurando hoy, la programación como es el poder de la palabra de Dios en este nuevo año 2020. Año de bendición, año de muchas expectativas, pero sin duda alguna sabemos que el Señor nos va a dar la victoria, porque con Cristo somos más que vencedores. Sea bendito su nombre. Gloria a Dios. Un saludo a cada uno de mis hermanos que ya se están sintonizando, como es Doctor Kenneth Francis. Doctor, un saludo de acá, de algún lugar de la ciudad de Guayaquil. Saludos también a mi pastor Rafael Román, allá en la República de Puerto Rico. Estamos orando mucho por ustedes, amados hermanos que me escuchan en Puerto Rico, a través de la radio Inspiración Divina en Puerto Rico. Por los últimos acontecimientos ocurridos por los movimientos sísmicos, estamos orando para que el Señor tenga misericordia por sus hijos y por la humanidad entera. Saludos también a toda la radioaudiencia de Cristo es Poder en la provincia de Cotopaxi, aquí en nuestra querida nación ecuatoriana. Saludos también a mi hermano José del grupo que tiene en Facebook Jesucristo Dávar. Saludos también a los siervos Alexis Rivero desde la República de Cuba que nos están sintonizando. Un saludo y un abrazo, mis queridos hermanos. Saludos también desde Colombia a los Estados Unidos, también de Norteamérica, mi hermano Luis. Espero que ya estén en nuestro país. Y a cada uno de mis queridos hermanos, Pastor Clever Arroyave, que se está sintonizando también en esta bella programación. Y nuestro ministerio, Rehoboth de Jehová, estamos orando mucho porque estamos laborando y queremos que Dios nos dé lo que nosotros necesitamos y nos provea de todas las maravillas que Él tiene para esos sectores del Chongón y del Fortín, aquí en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. También a mis queridos
hermanos del Instituto Internacional Bíblico Logos que nos están sintonizando. Un saludo a cada uno de ellos, mis queridos hermanos, y un saludo también para mis amigos Pablo Cherres, que nos está sintonizando desde la península de Santa Elena, a mi amigo Arturo, que nos está sintonizando, que labora conmigo allá en la unidad educativa José María Egas, en la ciudad de Guayaquil. Un saludo a cada uno de ustedes y a cada uno de los que se están sintonizando en esta bella programación. Un saludo también a Michelle Barahona. Michelle, ¿qué pasó? Quiero verte todos los días viernes conectados aquí, sintonizándonos, no con el hermano Alex, con el profesor Alex, no, sino sintonizándonos con Dios, Dios de amor. Así que Michelle, no te apartes de Dios, búscalo mientras Él pueda ser hallado. Sea bendito su nombre. Saludo también allá en Lomas de Sargentillo para Freddy y su amada esposa, como es nuestra hermanita Norma del Pozo, que pronto estaremos visitándote con mi esposa, la Normita, allá en Lomas de Sargentillo. Sean todos bendecidos, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, estamos ya iniciando, estamos viendo en este tiempo de bendición el estudio del libro del Génesis. El estudio del libro del Génesis. Un libro realmente maravilloso, extraordinario, que Dios nos muestra a través de su Santo Espíritu, cómo está encerrada las maravillas en cada versículo de la palabra de Dios. Cómo está escondido Jesucristo en cada versículo, en cada capítulo del libro del Génesis, mis queridos hermanos. Y es nuestro deber, es nuestra obligación como cristianos estudiar y escudriñar la palabra de Dios y sacar a la luz lo que el Señor nos quiere dar a entender en esta bella tarde, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito, Señor Jesús. Bien, vamos entonces a iniciar. Estábamos viendo el año 2019, cómo estábamos avanzando en el estudio del libro del Génesis y solo habíamos avanzado hasta el versículo 1 del capítulo 1 de este precioso y maravilloso estudio del libro del Génesis. En el versículo 1 del capítulo 1 del libro del Génesis nos indica la poderosa palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, mis queridos hermanos, maravilloso es el nombre del Señor Jesús. Ya habíamos visto en 4 o 5 clases anteriores, del mes de noviembre y diciembre, solo el versículo 1 del capítulo 1 del libro del Génesis. Hoy vamos a seguir, vamos a continuar y vamos a ver el versículo número 2. Vamos a ver qué nos dice el versículo 2. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bendita palabra de Dios. Amados hermanos, amada iglesia, vamos a ver qué el Señor nos tiene preparado para este tiempo de bendición. Estudio del libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 2. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, antes de entrar de lleno al versículo 2 del capítulo 1 del libro del Génesis, quiero hacerles rápidamente, mis queridos hermanos, un pequeño resumen, un recordatorio, lo que ya habíamos visto en 4 y 5 clases anteriores, solo del versículo 1 del libro del Génesis. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Sí? Habíamos visto, mis queridos hermanos, en primer lugar, la triunidad de Dios. Vimos en clase pasada la triunidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto de triunidad? Esta palabra no está en la Biblia, mis queridos hermanos, pero nos enseña que es así.
la triunidad de Dios. Tres, unidad, uno. Sabemos que nuestro Padre eterno es uno, pero se manifiesta, mis queridos hermanos, en tres personas, ¿verdad? Y eso ustedes ya lo saben. Se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Precioso Señor. ¿Sí? Vean cómo la triunidad de Dios se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Tres personas con naturaleza divina, pero un solo Dios. Un Dios que nos ama. Un Dios que dio a su Hijo para que nosotros hoy seamos rescatados del poder del mal y del maligno que nos tenía atados a Él. Hoy somos libres gracias a la salvación que Cristo nos dio hace más de 2000 años en aquella cruz, mis queridos hermanos. Por eso majestuoso es su nombre. Exáltalo siempre a mi amado y Salvador Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos nosotros confiar, depositar todas nuestras inquietudes, depositar todas nuestras preocupaciones solo en Jesucristo, porque nadie es igual a Él. Depositemos todas nuestras penas, nuestras angustias, nuestras preocupaciones en este nuevo año en Jesucristo, y tú vive tranquilo, vive en gozo y vive en la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, la paz que Cristo nos dio, no como el mundo la da, sino como Dios la da. Y una vez que tú tengas esa paz, con el poder del Espíritu Santo de Dios, te inquietará para que tú hagas la obra perfecta de Dios aquí en la tierra y prediques de su palabra para aquellos que aún no conocen del amor y la misericordia de Jesucristo que tiene para tu vida. Mi querido amigo Arturo, Pablo, que me están escuchando, mi sobrino John Jairo y todo aquel que todavía no conoce de la misericordia de Dios. Precioso Hijo de Dios. Amados hermanos, estamos viendo entonces la triunidad de Dios. Cómo Dios se manifiesta, y esta triunidad, ¿verdad?, se manifiesta a lo largo del universo. A lo largo del universo, mis queridos hermanos, se evidencia también la triunidad de Dios. Dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si yo les pregunto, estamos recordando nada más, ya vamos a entrar al versículo 2. Si yo les pregunto, ¿qué es el universo? El universo es un todo. La unidad viene de uno. El universo es un todo que se compone de tres elementos. ¿Cuáles son esos elementos, mis queridos hermanos? Espacio, tiempo y materia. Espacio, tiempo y materia se compone el universo, que es un todo. Asimismo a Dios es uno, pero se manifiesta de tres maneras: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios, que debes activarlo en tu vida siempre, mis queridos hermanos, y más aún en este nuevo año 2020, porque la venida de Cristo está pronto, mis queridos hermanos. Esta triunidad no tan solo se manifiesta en Dios. Dios en su divina sabiduría, en su divino amor, en su divina sabiduría, la manifiesta también en el universo. Y la manifiesta también en el hombre. Mis queridos hermanos, la manifiesta también en el hombre. Porque el hombre tiene alma, ¿verdad? Tiene espíritu y vive en un cuerpo. Vemos entonces aquí, mis queridos hermanos, reflejado la triunidad de Dios. El poder que Dios ejerce en el hombre, el poder que ejerce dentro del universo y que el hombre no lo sabe. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. El hombre entonces también se compone de alma, cuerpo y espíritu. El número 3, el número santo de Dios. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos, podríamos seguir hablando rápidamente. Vamos a anotar aquí, ¿verdad?, cómo el Señor también se evidencia su manifestación de la triunidad en los diferentes nombres que Él ha usado a lo largo del Antiguo Testamento.
El primer vocablo o el primer término, sin duda alguna, mis queridos hermanos, fue el término Elohim, Dios creador. Dios creador de todo, mis queridos hermanos. Tenemos que tener en cuenta, amada iglesia, tenemos que tener en cuenta que el lenguaje y la literatura hebrea es muy diferente a nuestro lenguaje en la lengua castellana. Es muy diferente. Y este vocablo, este término de él, quiere decir pluralidad. Pluralidad. Es decir, Elohim es un nombre plural. Elohim. Porque allí encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Y aquí lo evidenciamos, mis queridos hermanos, en Génesis, en todo y a lo largo del libro del Génesis, nosotros podemos ver y encontrar la creación de Dios. ¿Dónde? En Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio, Dios. En el principio, Dios, no el hombre, no la iglesia, no las denominaciones. En el principio, Dios, no el dinero, no las ambiciones, no los placeres que te ofrece este mundo, no tu trabajo. En el principio, Dios. El resto vendrá por añadidura si tú buscas primero el reino de Dios y tu justicia, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, evidenciamos entonces el nombre de Elohim en muchas partes de la Escritura, pero concretamente lo que estamos viendo en Génesis capítulo 1, verso 1. Encontramos también otro vocablo con el término El, mis queridos hermanos. Elión. Elión. ¿Qué quiere decirnos con esto? Dios Altísimo. Se evidencia entonces el vocablo plural, El, Elohim, Elohim, Elión, Dios Altísimo. Y esto, mis queridos hermanos, y esto lo encontramos en el libro del Génesis, en el original del Génesis, en la Torá, encontramos estos nombres, mis queridos hermanos. ¿Sí? Libro del Génesis, capítulo 14. Tú lo puedes buscar también. Verso 18 al 24. Vamos a buscarlo rápidamente. Génesis 14. Génesis 14, verso 18. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Así nos dice la poderosa palabra de Dios en Génesis 14, verso 18 en adelante. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, del Dios Altísimo, de Elión, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, bendito sea Abraham de Elión, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: bueno, lo que nos interesa conocer y saber, que el león, Dios Altísimo, lo encontramos en Génesis 14, verso 18 a 24, el vocablo león, mis queridos hermanos. El Roy son términos, mis queridos hermanos, repito, que lo encontramos en la original libro del Génesis, en la Torá, que quiere decir Dios lo ve todo. Porque Él lo sabe todo, mis queridos hermanos. Él lo sabe todo. Y eso lo encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4, 13. Vamos, busquémoslo rápidamente. Hebreos, Hechos,
Timoteo, Tito, Hebreos, capítulo 4, verso 13. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sea bendito su nombre. Te lo voy a leer de nuevo. Hebreos capítulo 4, verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, mis queridos hermanos, tenemos que dar cuenta en algún momento a nuestro amado Señor Jesucristo en el gran trono de Cristo. Nosotros los cristianos y los que no conocen del amor de Dios tendrán que dar cuenta en el gran trono blanco. Sea bendito su nombre. Entonces, el término, el ROI, lo encontramos nuevamente aquí. Dios que sabe todo, que lo ve todo. Hebreos 4:13, mis queridos hermanos. También encontramos el Olam. Son términos que le atribuían al Señor Jesús en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos. Dios es eterno. Dios es eterno. Y esto lo evidenciamos y lo encontramos en Deuteronomio 33. Deuteronomio capítulo 33, verso 27. Vamos a leerlo rápidamente debido al tiempo. Deuteronomio en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, 33. Deuteronomio 33, verso 27. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Y el eterno Dios, el Olam. Deuteronomio 33, 27 dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti a tu enemigo y dijo: destruye. El eterno Dios, como vive por siempre, por los siglos de los siglos, nuestro eterno Padre Santo, evidenciando la triunidad en el poder de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Para ya ir terminando el primer versículo, tenemos también el Shaddai. El Shaddai, mis queridos hermanos. Encontramos y evidenciamos el vocablo Él, el Todopoderoso. El Shaddai, el Todopoderoso. Número 24. Número 24, versículo 4. Vamos a buscarlo rápidamente. Números 24. Número capítulo 24. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Digo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente, omnipotente, todopoderoso. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente, caídos pero abiertos los ojos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Mis queridos hermanos, vimos también en clases anteriores sobre las leyes de la termodinámica, hablando ya en física, pero quiero detenerme hasta allí, porque ya llevamos cerca de 25 minutos. Quiero detenerme hasta allí para ahora sí entrar en el versículo 2, mis queridos hermanos. Voy a borrar esta parte. Espero que hayas anotado en tu cuadernito para que lo tengas siempre presente, mis queridos hermanos, y conozcamos más de Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, saludos para cada uno de ustedes que se integra la pastora Solanda Párraga. Un saludo de aquí, mis queridos hermanos. Vamos a borrar entonces aquí rápidamente, de una vez que hicimos el resumen del primer versículo del libro del Génesis, mis queridos hermanos. Bueno, nos quedó un poquito oscuro, pero bueno,
Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a escribir ahí. Sí se ve. Sea bendito su nombre. Bien, vamos entonces al versículo 2 del capítulo 1 del libro del Génesis, que así nos dice y nos enseña la poderosa palabra de Dios. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sea bendito el nombre del Señor Jesús, mis queridos hermanos. Bien, mis queridos hermanos, se evidencia entonces en el versículo 1 el poder de Dios. Se evidencia la creación de Dios. Se evidencia el amor que tiene Dios cuando te creó. Cuando creó la tierra para que tú la habites. Cuando creó el universo para que la tierra esté orbitando en el universo y nosotros podamos vivir, mis queridos hermanos, aquí en este mundo, en el planeta Tierra, no en otros planetas, como ahora los científicos quieren irse a otros planetas. No lo podrán hacer, mis queridos hermanos. Porque Dios creó la tierra para que el hombre viva en la tierra, no fuera de ella. Sea bendito su nombre. Y pronto volverá el Señor Jesús. Bien. Quiero darles a entender, mis queridos hermanos, que muchos estudiosos de la Escritura concuerdan, ¿verdad?, que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un margen de miles de años. Hay un margen de miles de años, ¿verdad? Porque cosas tremendas sucedieron entre el versículo 1 y el versículo 2. Claro, en estos dos versículos del libro de Génesis no lo dice. Pero pongámonos, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Este versículo 2 dice que la tierra, ¿verdad?, estaba vacía, desordenada. ¿Qué más dice? Estaba en tinieblas, ¿verdad? Y que las aguas cubrían la faz del abismo, ¿verdad? Es decir, todo el planeta Tierra. Si nosotros nos remontamos, mis queridos hermanos, a la que nos dice 1 Corintios, capítulo 14, verso 40. Vamos a leer rápidamente. 1 Corintios, se ha exaltado el nombre del Señor Jesús. 1 Corintios, capítulo 14, verso 40. Así la poderosa palabra de Dios. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y con orden. Dios es un Dios de orden. Un Dios de orden. Yo siempre me preguntaba, mis queridos hermanos, cuando no conocía al Señor Jesús, cuando no conocía sus maravillas, su misericordia y su palabra, su preciosa palabra, yo me preguntaba, mis queridos hermanos, si Dios es un Dios de orden, como dice Corintios que acabamos de leer, ¿sí? ¿Por qué en el segundo versículo del primer capítulo del Génesis dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas cubrían el abismo y las aguas cubrían la tierra? Yo me hacía esta pregunta, Señor, pero no tenía respuesta, porque no conocía de Dios. Y el Señor hace varios años atrás, con el poder del Espíritu Santo de Dios, nos dio la revelación, nos dio la contestación a esta pregunta que yo la tenía en mi cabeza por años, desde que era adolescente. No la podía contestar. Pero el Espíritu Santo de Dios me llevó a la respuesta, mis queridos hermanos. Existe entonces una brecha entre el versículo 1 y el versículo 2
del primer capítulo del libro de Génesis. ¿Por qué decimos eso, amados hermanos? Yo te voy a evidenciar que por favor estés atento, porque este es un estudio muy profundo y te lo estoy dando rápidamente en pastillas. Porque hay mucho de qué hablar con respecto al versículo 2 del capítulo 1 del libro de Génesis. Para ello te voy a invitar que vayamos al libro de Isaías. Libro de Isaías, vamos a anotar aquí. Isaías, vamos, anota, Isaías capítulo 45. Isaías 45, verso 18. Vamos a buscar rápidamente qué nos dice el profeta Isaías, capítulo 45, verso 18. Así nos dice la poderosa palabra de Dios, mis queridos hermanos. Isaías capítulo 45, verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos, ¿qué nos quiere decir el Señor en estos bellos versículos? Vamos a dar lectura de nuevo. Por favor, busca Isaías capítulo 45, verso 18, dice: porque así dijo Jehová, creó los cielos. Mire cómo se relaciona en el versículo 1 del libro de Génesis, capítulo 1. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios y formó la tierra. Miren, quiero hacerles resaltar, quiero llamar su atención en esta palabra que dice, creó los cielos. Creó los cielos. Cuando Dios crea algo, lo crea en una forma perfecta. ¿Y cómo es entonces que en el versículo 2 la tierra estaba desordenada y vacía? Dios cuando crea algo, lo crea perfecto. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, los creó perfecto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó perfecto. Pero el hombre, por la desobediencia, y Satanás también por la envidia, entró el pecado al universo y a esta tierra, mis queridos hermanos. Y ese pecado queda evidenciado a lo largo de la humanidad, los que no conocen del Señor Jesús, por supuesto. Dios creó los cielos. Él es Dios quien formó la tierra. Esta palabra formar, mis queridos hermanos, nos dice la lógica que formar es algo que ya estaba creado. Repito, formar, esta palabra de formar es arreglar algo que está descompuesto. Formar. Vamos a ver qué más nos dice. La que la hizo y la compuso. Porque Dios compuso después de la desobediencia de Satanás y de sus demonios, compuso la tierra, mis queridos hermanos. Espero que me estés entendiendo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice para nosotros en este tiempo. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Dios no creó la tierra, como dice en el versículo 2, que estaba en tinieblas, que estaba desordenada, que estaba vacía. Dios no la creó así. En el principio Dios la creó perfecta, pero por la desobediencia y la envidia de Satanás, Dios mandó un juicio y luego la compone, como nos dice el libro de Isaías, capítulo 45, verso 18, que dice, la formó, la compuso. Dios creó la tierra no en vano, porque para que fuese habitada la creó. Así dice Jehová, y no hay otro como Él. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre, mis queridos hermanos. Vean la revelación que Cristo nos trae en esta bella tarde. Dios compuso la tierra. Dios la formó y la compuso.
¿En dónde nos basamos para decir esto? En Isaías 45, verso 18. Queridos hermanos, pero también es cierto que lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos, búscalo. Ezequiel, capítulo 28, verso 12 al 16. Vamos a ver qué nos dice el Señor con respecto a este tema que estamos viendo. Oh, ya nos pasamos. Ezequiel, capítulo 28, verso 16 en adelante. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Le están hablando al maligno. Le están hablando a aquel personaje que fue creado por Dios, por nuestro Padre, llamado Luzbel. Les dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Cuando entró la iniquidad, cuando entró la envidia, cuando se descompuso el corazón de Luzbel, dice que este personaje tenía contrataciones. Yo me pregunto, ¿qué contrataciones? ¿Qué contrataciones, mis queridos hermanos? Recordemos que el ángel de luz fue creado, aquel querubín, porque él era el encargado de ministrar la alabanza allá en los cielos. Y pecaste, vean, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Profanó su ministerio, que era alabarlo al Señor. Pero él lo profanó, porque entró corrupción en él, entró envidia, entró iniquidad. Él pecó, mis queridos hermanos, y nuestro Padre Eterno lo echó, dice, ¿dónde? Fue arrojado a la tierra, fue arrojado al universo, mis queridos hermanos. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual la consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser lo que eras antes, el ángel protector. Pues ahora te llama Satanás, el diablo, el maligno, aquel que fue vencido por el Hijo de Dios, mi Salvador, Jesucristo, allá en la cruz. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos, amigo que me escuchas, apercíbete. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. El tiempo se acorta. El tiempo se acorta, mis queridos hermanos. El tiempo no perdona. Quien te perdona es Jesucristo. Y este tiempo del 2020 es para que tú vengas a los pies de Cristo. Y si te has apartado de Él, es tiempo que te reconcilies con el Señor. Sea bendito su nombre. Vamos nuevamente. Vamos, busca Isaías. Isaías capítulo 14, verso 40. Vamos, búscalo rápidamente, mis queridos hermanos. Perdón. Versículo 12 en adelante. 12 en adelante. Vamos a ver qué nos dice. Está cerca de Ezequiel. Isaías capítulo 14. ¿Qué nos dice el Señor con respecto a lo que estamos viendo, mis queridos hermanos? Capítulo 14, verso 12. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Como caíste del cielo, está hablando Satanás, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Vean cómo era conocido el maligno, como hijo de la mañana.
cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué naciones debilitaba el maligno cuando era el querubín protector allá en el trono de Dios? La tierra, mis queridos hermanos, escúcheseme bien, la tierra y el universo fueron habitados por los seres que hoy conocemos como demonios y los ángeles caídos, las 2/3 partes que se fueron con el maligno cuando quisieron destronar, cuando se alzaron en contra de la voluntad de Dios. Antes que fuera creado Adán y Eva, el universo y el planeta Tierra y todos los demás planetas estaban habitados, Padre Santo. Sea bendito tu nombre. Así nos dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué naciones si todavía no estaba creado Adán y Eva en aquel tiempo? Mis queridos hermanos, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vea qué osadía de Satanás, quererse ser igual que Dios. Si el Padre Eterno es Dios de todo, Rey de Reyes, exaltado sobre todo nombre, mis queridos hermanos, espero que sea también el Rey de tu vida y de tu corazón. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Se inclinaron hacia ti los que te veían, te contemplaban diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. ¿Qué reino trastornaba? Pues esos reinos estaban ya viviendo antes que Adán y Eva pongan los pies sobre la tierra. Dios los creó, estos seres que se fueron con Satanás, y Dios les mandó un juicio, les quitó su cuerpo seguramente y se quedaron como espíritu, y eso ahora son los demonios. Ese es el origen de los demonios, mis queridos hermanos. Tal vez más adelante vamos a hablar sobre el origen de los demonios en una enseñanza muy aparte en el canal de YouTube. Esté atento por eso, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre, que puso nombre a un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Sea bendito su nombre. Si nos damos cuenta en estos versículos, Isaías habla en tiempo pasado, porque eso ya ocurrió, mis queridos hermanos, antes de la creación de Adán y Eva. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Espero que me hayas entendido esta parte, mis queridos hermanos. Pero como el hombre, mis queridos hermanos, se evidencia, ¿verdad? Viene después, por supuesto, el hombre fue creado después de que ocurrió todo lo que les acabé de leer, tanto en Isaías 45, Ezequiel 28 e Isaías 14. Estúdiala en tu casa con mayor profundidad, y cualquier pregunta, déjamela aquí en este medio, mis queridos hermanos, que yo te la responderé a su tiempo. Bien, es necesario saber, mis queridos hermanos, y comprender que la Biblia fue escrita, fue hecha, no para la sabiduría del hombre, sino que nuestro Dios, nuestro Padre Eterno, en su infinita sabiduría, en su infinito amor, utiliza a hombres y mujeres sencillos para que puedan entender su palabra, para que la puedan proclamar, las nuevas buenas que Cristo trajo en este mundo. Por eso escogió a 12 hombres que fueron sus apóstoles, hombres sencillos, pescadores. Muchos de ellos no sabían leer ni escribir, pero eran tremendos hombres de Dios. Mis queridos hermanos, sea bendito el nombre del Señor Jesús. Un versículo de la Biblia, mis queridos hermanos. Un versículo de la Biblia a otro versículo puede pasar miles de años. Un versículo a otro versículo
puede pasar miles de años. Que la Biblia fue escrita, mis queridos hermanos, para trastornar la sabiduría humana. Toda esta revelación nos da sabiduría de lo alto, que viene con el poder del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, que tú debes dejarlo, que el Espíritu de Dios actúe en tu vida, para que tú puedas desarrollar los dones que Dios ha dado en ti. Si yo te pregunto en esta bella tarde, mis queridos hermanos, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el don que puso Dios en tu vida? ¿Qué me dirías? ¿Cuál es tu don? Amados hermanos, recordando un poco de historia, del comienzo de la humanidad, de las primeras civilizaciones, ¿verdad? Hasta el Renacimiento, el hombre se encargaba o hacía figuras, pintaba cosas que ellos creían que era Dios, mis queridos hermanos. Pero luego del Renacimiento, estamos hablando siglo XV, aproximadamente al comienzo del siglo XV, cuando surge el Renacimiento en Italia, dejan a un lado la deidad, lo dejan a un lado a Dios y comienzan a fijarse en ¿quién? En el hombre. Se fijan en el hombre. Y ya no encontramos las pinturas de Leonardo da Vinci, ya no encontramos las pinturas de Miguel Ángel, no. Encontramos que se desarrolla el arte, la escultura, el lenguaje, la escritura, todo referente al hombre. El hombre pasa a ser el centro del pensamiento humano. El hombre hasta nuestros días, mis queridos hermanos. Desde el siglo XV hasta nuestro día, la principal pensamiento que tiene el ser humano es para él, para yo y yo. Ahora en este siglo XXI se han sumado a más de esto muchas otras cosas como es la pornografía, la corrupción, mis queridos hermanos, el lesbianismo, la drogadicción, y ustedes conocen ya, mis queridos hermanos, en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo la historia nos evidencia que ahora se fijan solamente en el hombre? Y también en el campo de la música, mis queridos hermanos. En el campo de la música. Y ya estaremos más adelante hablando también de la música que un cristiano debe escuchar, no cualquier música. Yo conozco a muchos hermanos, estoy orando por ellos, que escuchan balada, escuchan música salsa, escuchan música merengue y hasta se ponen a bailar. Cosas que hacían antes todavía las siguen haciendo. Cosas que el mundo se deleita y que nosotros no debemos hacer porque son cosas abominables a los ojos de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Nosotros debemos fijarnos lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro del Génesis. Dios, en el principio Dios. Entonces, lo primero, lo pongo aquí de otro color, lo primero debe ser Dios en tu vida. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, su verdad. Busca su camino y hallarás la vida eterna con Jesucristo. Y las demás cosas, tus necesidades, serán añadidas según el tiempo de Dios. Mis queridos hermanos, amigos que me escuchan en esta bella tarde, sea bendito el nombre del Señor Jesús. Muchos hermanos en la actualidad temen decir que son cristianos donde ellos van. Les da temor, les da miedo decir soy cristiano en el lugar que ellos trabajan. En hermanos, entre comillas, cristianos que viven en un determinado lugar y los vecinos ni siquiera saben que es cristiano. Porque cuando va a la congregación lleva un maletín y allí pone la Biblia. No quieren ni siquiera que lo vean que tiene una Biblia en mano. Si tú te avergüenzas de Dios, si tú te avergüenzas de Cristo, si tú te avergüenzas de estudiar la palabra de Dios y de darle testimonio a las naciones, Dios
se va a avergonzar de ti en aquel juicio cuando estemos delante de su trono. Sea bendito su nombre. Queridos hermanos, ¿qué nos dice el libro de los Romanos con respecto a él? Aquellos que se avergüenzan del Señor y se creen que lo saben todo. Romanos capítulo 1, verso 22, ya un poco para ir cerrando esta programación, mis queridos hermanos. Romanos, ya nos pasamos Romanos, capítulo 1. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos, capítulo 1, verso 22. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay muchos necios en la congregación. Hay muchos necios que se llaman cristianos, que escuchan diferentes tipos de música como baladas románticas, merengue, salsa, rock cristiano y etc. No debemos juntar, mis queridos hermanos, lo puro con lo impuro. Así nos enseña Ezequiel 23. Ezequiel capítulo 43. Mis queridos hermanos. Si se burlan de ti que eres cristiano, que se burlen. Si se ríen de ti que eres cristiano, que se rían. Si te señalan a ti porque eres cristiano y llevas la Biblia y predicas a todo el mundo de la palabra de Dios, déjalos que hablen y hablen de ti. Tú, para lo contrario, regocíjate, dice el Señor. Porque así nos dice el Señor en el Evangelio de Mateo, mis queridos hermanos. En el capítulo 5. En las bienaventuranzas dice: bienaventurados los que padezcan persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por la causa de Cristo os vituperen, os señalen, o se rían de ti, o te persigan, y hablen toda clase de maldad contra vosotros, y puedan mentir en tu vida. ¿Tú qué es lo que tienes que hacer? Gózate, alégrate, pues nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Así se reían de los apóstoles, así se reían de los profetas, así se reían de Cristo cuando proclamaba las maravillas de nuestro Padre eterno. Así se reían de Él. Mis queridos hermanos, para ir terminando, en el versículo 1 del Génesis, en el verso 1 del capítulo 1 del Génesis, encontramos que todo lo que dice ese versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo era positivo. Pero el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tierras estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir entonces que el verso 2 del capítulo 1 del Génesis era todo negativo. Mis queridos hermanos, y para terminar, mis queridos hermanos, aquí en este versículo 2 encontramos 4 palabras: abismo, tinieblas, vacío y desorden. Vamos a anotarlas acá. Desorden, vacío, abismo, tinieblas. Desorden, vacío, tinieblas y abismo. ¿Sabe quién tiene estas cualidades? El hombre. El hombre que no conoce de Dios. Pues nosotros éramos así. Cuando no conocíamos de Dios, cuando no conocíamos su misericordia, cuando no tuvimos el perdón de Dios, con su gracia que nos dio la salvación, que es gratis, mis queridos hermanos, y por la eternidad, éramos desordenados. Vivíamos en un mundo en desorden. Nuestro corazón estaba completamente vacío.
Vivíamos en las tinieblas. 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice que el príncipe de este mundo tiene entenebrecido, tiene en tinieblas al hombre, porque no conoce de Dios, no conoce de Jesucristo. Nosotros éramos así, mis queridos hermanos. Estábamos viviendo en un abismo. Satanás nos tenía encallados en él, con unos grilletes enormes, espirituales, y nosotros nos dejábamos arrastrar por él, porque vivíamos en desorden. Teníamos un vacío en nuestro corazón y en nuestra mente limitada que teníamos. Vivíamos en este abismo y todo era tinieblas, porque no conocíamos de Dios, no conocíamos de la maravilla que Cristo tiene ahora para tu vida, tú que todavía no conoces de Dios. Este es el tiempo, mis queridos amigos. Pablo, Arturo, John Jairo y todo aquel que no conoce de Dios, este es el tiempo que tú aceptes a Jesucristo. Yo te voy a pedir que me sigas en esta oración, tan sencilla de unos segundos, mis queridos hermanos, para que tú aceptes a Jesucristo en tu vida y cambie de allí en adelante tu bienestar, tu caminar, tu forma de pensar y hasta tu forma de hablar. Vamos, sigue esta pequeña oración. Padre, vengo delante de ti, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que Jesucristo murió por mí en aquella cruz hace más de 2000 años, y que por ese sorprendente sacrificio hoy yo te acepto, Padre eterno. Acepto a Jesucristo en mi vida como mi único y eterno Salvador. De hoy en adelante será quien gobierna mi vida, quien gobierna mi existencia. Será el timón de mi vida y caminaré en sus caminos, porque Él es la vida, el camino y la verdad eterna. Hoy lo confieso y quiero que me envíes el Espíritu Santo de Dios morando en mi vida, para que me lleve a toda justicia y a toda verdad. Para tu gloria, Señor. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Mis amigos, si tú hiciste esta pequeña oración, ya Cristo está obrando en ti. Cristo está obrando en ti porque no por gusto estás viendo esta programación. Porque no es casualidad que tú la estés viendo en este momento. Cristo te trajo a este medio, a esta red social, a esta programación. Te trajo para que tú aceptes a Cristo en tu vida y seas una nueva persona. Tengas un nacimiento nuevo. Pídele de aquí en adelante que el Señor Jesús te siga llenando más de su espíritu y más de su fe. Y sigue leyendo y escudriñando la palabra de Dios. Anda, busca una iglesia donde se predique la verdadera doctrina de los apóstoles, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Sea bendito su nombre. Amados hermanos, yo termino en esta parte. Ya tenemos casi una hora. Es un gusto muy enorme compartir estas pequeñas enseñanzas, estilo predicación. Pero es necesario que se predique y se enseñe de esta forma, una forma minuciosa, exhaustiva, la poderosa palabra de Dios. Esto no lo vemos en la congregación. Pues así debe ser el discipulado para el verdadero cristiano. Y hoy quiero, mis queridos hermanos, que tú sigas escudriñando la Escritura. No te quedes con lo que el hermano Alex te enseñó hoy. No, tú sigue adelante. Y si tienes alguna pregunta, déjala en este medio, que a su tiempo la contestaré, con el poder y la guía del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado contigo, Señor, a través de tu palabra, Padre Santo. Gracias. Sigue bendiciendo esta programación. Bendice a este tu siervo inútil, Señor Jesús, en este nuevo tiempo del 2020. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria lo hacemos. Quedamos en tus manos de amor, Señor. Bendice a cada miembro, a cada hermano de la fe que ha estado sintonizando y a estos nuevos hermanos que han hecho la oración de fe, que te han aceptado, Cristo, Señor Jesús. Bendícelos. Llévalos con tu santa protección siempre, Señor, y te busquen en todo momento. Para tu gloria, Señor. Amén y amén.
Gracias, mis queridos hermanos. Es un gusto compartir con ustedes. Seguimos orando por ustedes. Seguimos orando por la nación de Puerto Rico para que ya cesen estos movimientos telúricos. Orando también por nuestra nación, la bella nación ecuatoriana. Y un saludo para cada uno de mis hermanos, tanto en el extranjero como aquí en el Ecuador. Los amo, los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Para la gloria de Cristo lo hacemos. Adiós, mis hermanos. Nos vemos cuando el Espíritu Santo de Dios nos inquiete salir nuevamente.